Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a intentar simplificar de la mejor manera lo que implica el fallo contra la bananera Chiquita Brands por financiar a paramilitares y cómo este fallo redimensiona las declaraciones que Salvatore Mancuso lleva dando durante más de 20 años, lleva dando lora con eso más de 20 años y esta semana las refrescó en una entrevista que le dio a Daniel Coronel. ¿Cómo vamos a hacer esta simplificación? Vamos a ponernos astrológicos, porque gracias a la astrología es posible sacar una instantánea del cielo y entender cómo los astros nos afectan. En nuestro caso, los dos astros que nos van a regir no son el Sol y la Luna, sino un par de seres, un Leo y un Cáncer, que por obra y gracia del realismo trágico que nos caracteriza, en temporada de Géminis se han convertido en gemelos. El ex paramilitar Salvatore Mancuso y el expresidente, ahora señor imputado, Álvaro Uribe Vélez. Cara y contracara de una misma moneda que en estas dos últimas semanas están girando a lo que da y que nos tienen pendientes de ver si esto cae en cara o cae en sello. Señor Mancuso, ¿usted se ha reunido con el doctor Álvaro Uribe Vélez? Por supuesto, me he reunido con él. Me he reunido en diferentes oportunidades, en el Ubérrimo, en una, acompañado del coronel Raúl Suárez, en unas carreras de caballo por allá, en la pista de aviación de Verástegui, en Córdoba, y en algunos otros establecimientos comerciales o lugares nos hemos encontrado. De hecho, teníamos una reunión cuando él estaba en campaña en Tierra Alta, a la que él no pudo ingresar, porque tenía demasiados carros que lo iban siguiendo y no pudo ingresar a reunirse conmigo. Pero en las últimas 2 semanas, un trígono de tierras, de plantaciones de banano más específicamente, y de tierras usurpadas, está haciendo que este Cáncer transite de vuelta a un lugar del que él se la pasa renegando, pero que no hace nada efectivo para salir de ahí, y es esa cuna paramilitar que lo vio nacer y que comparte con su socio de guerra, el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Es un fenómeno que desde 1997 no se revelaba con tanta claridad. ¿Pero cuál trígono de tierra?, se preguntarán ustedes. Pues el que empezó a armarse cuando un jurado de Estados Unidos determinó que la transnacional bananera Chiquita Brands es responsable de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia, luego de que varias familias víctimas de ellas llevaran a la compañía ante la justicia norteamericana. Según la ONG que representa a las familias, entre 1997, año que hay que tatuarse, y 2004, la empresa financió a las AUC en Urabá y Magdalena. Gracias a este fallo, que es ante todo una conquista de las víctimas, porque para ser francos, desde 1997 hasta hoy la justicia colombiana no ha hecho nada por abrochar a la multinacional como corresponde, Chiquita Brands va a tener que pagar indemnizaciones que oscilan entre 2.1 millones y 2.6 millones de dólares a cada víctima, pero como son tantas víctimas, se ha calculado que el monto total a pagar podría ser de 16.000 millones de dólares, con lo cual es posible que Chiquita se declare en quiebra y no repare a todas las víctimas por su conducta paramilitar. Porque sí, y esto es muy importante, aunque se trate de empresarios, cuando decidieron financiar a las autodefensas, se convirtieron en empresarios con conducta paramilitar. Porque otra cosa que estableció el fallo es que ellos no estuvieron pagando ese dinero porque estuvieran amenazados, sino porque estaban financiando a los paramilitares plenamente conscientes de que de esta manera estaban apoyando torturas, asesinatos, secuestros, masacres y desplazamientos de población civil campesina en su mayoría. Esa es la primera punta de nuestro trígono de tierras, que ya es bastante interesante, pero que dibuja muchas más alineaciones que quiero que entendamos para que dimensionemos el boquete astral que se le abre a nuestro amigo el señor imputado y varios de sus secuaces cuando Mancuso se alinea con el fallo contra Chiquita Brands, no solo por haber dado testimonio contra la bananera, sino al concederle esta entrevista a Daniel Coronel, hora y media a lo largo de la cual, una vez más, arrastró al expresidente Uribe varios pasos más cerca de su casa astral, que en este momento es la picota. Bueno, yo declaré en el caso de Chiquita Abraham en Estados Unidos, cuando estaba en Estados Unidos. De hecho, fueron dos declaraciones que hice. Chiquita Abraham es una empresa que le aportó recursos a la autodefensa en el pasado, le aportó recursos a la guerrilla en el pasado, por lo tanto tiene una responsabilidad histórica en estos hechos. El comandante Carlos Castaño y mi persona nos reunimos
con algunos directivos de esta empresa para pactar y organizar que nos entregaran 3 centavos de dólar por caja de banano exportada. Eso realmente sucedió con Chiquita. Y aquí es donde Álvaro Uribe Vélez empieza a revelarnos a través de Salvatore Mancuso su espíritu un poco retrógrado. Él insiste en no voltear a ver todo lo que se está moviendo en el cielo en este momento, así como durante la masacre del Aro insistió en negar lo que había en el cielo. Yo entiendo que la masacre fue especialmente cruel, que fueron personas torturadas delante de su familia y asesinadas, que todo eso pasó particularmente en lo personal. Fue a la zona, señor Mancuso, usted abordó un... Correcto, yo estuve en la zona en helicóptero, fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una operación bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero. ¿De quién era ese helicóptero, señor Mancuso? De las autodefensas de nosotros en ese momento. Anoten, además de Chiquita Brands, hay que meter en esa lista de empresarios a empresarios de Ecopetrol. ¿Por qué Chiquita Brands hace que uno piense mejor en Ecopetrol? Porque ya quedó demostrado que una empresa multinacional financió a gran escala a los paramilitares, lo cual hace ver el asunto como algo sistemático, no como algo ocasional, no como un ups, con lo cual esta afirmación de Mancuso de que empresarios de Ecopetrol también estuvieron vinculados con las autodefensas gana credibilidad a partir de lo de Chiquita Brands. ¿Qué otra cosa gana credibilidad o gana volumen, digamos? Desde que yo tengo conocimiento y mucho antes, desde la violencia bipartidista, empezó el desplazamiento, la expoliación y el despojo de tierras. Hubo acumulación de tierras en ese momento. Luego llegaron las guerrillas. Y cuando las guerrillas entraron a esos territorios, lo mismo. Empezó el despojo, la expoliación de la tierra y el desplazamiento de los agricultores, ganaderos, empresarios del campo. Llegaron las autodefensas. Sucedió lo mismo. Empezaron a enfrentarse con las guerrillas y se dio un gran desplazamiento. Hubo expoliación, hubo despojo de aquellos que eran acusados de supuestamente pertenecer a las filas de la subversión de la guerrilla que combatíamos, y eso se dio. Durante ese proceso, es cierto que venía detrás un ejército de empresarios que venían comprando tierra a precio de gallina enferma, precio de irrisorios. Aparece la segunda punta del trígono, la paraeconomía. Esa economía paramilitar nutrida particularmente de empresarios. Una ficha que siempre se nos queda por fuera del tablero cuando estamos hablando del rompecabezas del conflicto armado y que siempre nos deja un hueco, un faltante, una serie de cabos sueltos que gracias a la actual cuadratura empiezan a amarrarse. O dicho de otra manera, aparecieron las llaves. Porque es que siempre que hablamos del conflicto armado colombiano, hablamos de cómo se financiaba la guerrilla, pero nadie le mete muela a cómo se financiaban los paramilitares. Entonces, con el parqueadero Padilla y la evidencia de cómo el paramilitarismo cooptó también a la fiscalía, nos queda claro este trígono de tierra que nos muestra el país que tenemos hoy en día, así estemos hablando de cosas que pasaron hace 30 años. Por un lado tenemos el fallo contra Chiquita Brands, por otro lado tenemos al paraempresariado y por otro lado tenemos al parqueadero Padilla. Entender esta triangulación es entender cómo funciona nuestra economía actualmente. Porque es que el paraempresariado no se disolvió en vacuidad. El paraempresariado no ha respondido, el paraempresariado no ha hablado, el paraempresariado no ha dado la cara y por supuesto no ha dejado de tener negocios. Entonces nuestra economía está absolutamente permeada por esa forma de funcionar. Y ahí es donde es tan importante el parqueadero Padilla, porque toda la información que se encontró en el parqueadero sigue siendo útil para la actualidad. Y adicionalmente, esa investigación del parqueadero Padilla, así como la investigación del Aro, son dos fantasmas que van a perseguir a Álvaro Uribe Vélez hasta que se decida a girarse y abrazar su pasado para poder dejar de retrogradar y ayudar a que Colombia deje de retrogradar definitivamente. Porque es que tenemos muchas purgas pendientes. Purgas que se filtraron en todos lados. Para la muestra, un último botón de la entrevista que habla de un método de control de la corrupción por parte de los paramilitares que me pareció muy interesante. Ojo con el método paramilitar, es que
El método lo dice todo, porque son métodos que no desaparecen. Si no se purga todo eso, los métodos continúan. Ojo. Es que el Estado nunca ha solucionado estos temas de corrupción, de manejos ilegales. ¿Y qué sucedió? En la medida en que cuando las autodefensas estuvimos vigentes, creamos una cosa que se llamaba Clamor Campesino Caribe, era para controlar la corrupción. Clamor Campesino Caribe, es que desde los nombres ya me va dando una embolia, pero escuchemos en qué consistía el Clamor Campesino Caribe. Sucede que la primera acción de Clamor Campesino Caribe fue dar de baja, asesinar al alcalde de Valencia, después otro alcalde de Tierra Alta, y una multiplicidad de hechos violentos que nos llevó a la conclusión que si continuábamos de esa manera, había que dar de baja casi a todas las personas que estaban en cargos y puestos públicos. Los paramilitares asesinaban a los funcionarios públicos corruptos. Esa era la manera de controlar la corrupción y dejaron de hacerlo porque se dieron cuenta que no iban a poder parar.